a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Levanta tus dos manos y dile fuerte, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Una vez más, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Vamos a cantar una vez más, a pesar de mi infidelidad. Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Una vez más. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Quieres levantar tu voz y tus manos y decir fuerte? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Una vez más, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? El amor de Dios va mucho más allá de lo que hemos conocido, ¿verdad que sí? Dios nos ama más allá de lo... Buenas noches, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz y con bendición. Estamos a mitad de semana, pero espero que esté disfrutando de las múltiples bendiciones de Dios. Qué privilegio tenerles con nosotros y poder seguir estudiando la palabra del Señor, meditando en la palabra de Dios.
Inclinemos nuestro rostro, vamos a pedir la dirección de Dios en esta noche. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado y porque tú, Señor, nunca nos has desamparado. Te rogamos, Señor, en esta noche que nos dirijas, que nos guíes, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Señor, te lo rogamos y te lo pedimos. Dirígenos, háblanos y ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Bendice y guarda a cada uno de aquellos que nos están viendo y escuchando en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos, hermanos. Qué privilegio es poder llegar a sus hogares o donde quiera que usted se encuentre por este medio. Vamos a seguir con nuestro estudio y con nuestra reflexión del libro de Gálatas. Y en esta noche he titulado el mensaje Maestros del Estorbo. Quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 5, a la carta a los Gálatas capítulo 5, y vamos a leer el versículo 7 al 13. Y la palabra de Dios dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Es muy interesante, mis amados hermanos, porque el apóstol Pablo pues viene hablando de la libertad que hay en Cristo. Se han levantado falsos maestros, los cuales están enseñándole a esta comunidad a que regresen a los viejos rudimentos. Sí era importante creer en Cristo para salvación, pero también había que guardar los rituales de la ley. Y estos falsos maestros se están levantando, y por lo tanto el apóstol Pablo entonces viene enseñando sobre la libertad. En el capítulo 5, versículo 1, habla sobre estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Nos viene hablando de la libertad. Pablo interrumpe su argumento para advertirle a los gálatas cristianos del peligro una vez más. Habían estado corriendo bien, dice el apóstol Pablo. Estaban corriendo bien. Estaban por el buen camino. Pero ahora, al escuchar a estos falsos maestros, se les estorbó para que dejaran obedecer a la verdad. El versículo 7 dice: vosotros corríais bien, iban por buena dirección, se dirigían bien. Y hace la pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Indiscutiblemente, hermanos, estos falsos maestros que se estaban levantando dentro de esta comunidad estaban siendo estorbo para el cuerpo de Cristo. Estos maestros no estaban edificando el cuerpo de Cristo.
sino que al contrario, estaban sirviendo de estorbo. Aquí hay un gran recordatorio de que estas son cuestiones de actualidad, con significado eterno. Y esto es tremendo, mis amados hermanos, porque hay un castigo que se debe pagar. Estos falsos maestros, estas personas que están enseñando cosas falsas, llevarán un castigo. Y el versículo 10 dice el texto sagrado: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, escuche esto, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Hay entonces hay una sentencia, hay un castigo para estos falsos maestros, para estos maestros que deberían de bendecir al pueblo de Dios, que deberían de edificar al pueblo de Dios. Estaban sirviendo de estorbo porque estaban enseñando cosas falsas. Estaban enseñando cosas que no tenían fundamento en el evangelio. Lo que resulta especialmente peligroso es que el que los está perturbando parece también que ha sugerido que Pablo probablemente está de acuerdo con él, que Pablo todavía está predicando la circuncisión. Y probablemente, mis amados hermanos, se habían levantado estos falsos maestros diciendo que el apóstol Pablo estaba de acuerdo con la enseñanza de ellos. Y que también Pablo predicaba sobre la circuncisión, que él estaba a favor, diríamos, sobre el circuncidarse. Pero el versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. El apóstol Pablo quiere dejar bien en claro que él no está de acuerdo con la enseñanza de los falsos maestros. Su predicación es un mensaje de gracia. Es el mensaje de que todo aquel que quiere ser salvo es por medio de Jesucristo. No es con nuestras propias fuerzas, no es con nuestros propios méritos, sino que es por la fe en Cristo Jesús. El versículo 9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Se estaban levantando estos falsos maestros, estaban dando falsas enseñanzas. Y lamentablemente, hermanos, estas falsas enseñanzas habían penetrado en la comunidad de los Gálatas. Por eso es de que Pablo inicia en el versículo 7 diciendo: vosotros corríais bien, iban por buen camino. Ustedes habían entendido lo que yo les había enseñado, porque el apóstol Pablo ya les había enseñado realmente sobre el evangelio. Y el apóstol Pablo deja en claro y dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Los panificadores saben muy bien, y aquellos que preparan, que se dedican a la panadería, ¿no?, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Mis amados hermanos, debemos de estar atentos. Debemos de estar alertas con las falsas enseñanzas. Por eso es importante que nosotros tengamos contacto con la palabra de Dios, la conozcamos. Hoy en día, lamentablemente, hay gran ignorancia. La gente no conoce sobre la palabra de Dios. Y se empiezan, hermanos, a infiltrar entonces las falsas enseñanzas que le hacen gran daño al pueblo de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, vemos entonces que deja en claro que él no está de acuerdo con la predicación de la circuncisión.
así como lo hacía cuando era un judío celoso que buscaba la salvación por obediencia. Él no está de acuerdo con esta enseñanza, él no está de acuerdo con estos falsos maestros. El apóstol Pablo argumenta en contra de esto, señalando que Dios, quien los ha llamado, dice el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Aquel que los ha llamado. Esto es interesante, mis amados hermanos, porque observamos que Dios es el que nos ha escogido, que Dios es el que nos ha llamado. Y nunca el apóstol Pablo entonces buscaría persuadir a su pueblo de no obedecer a la verdad del evangelio de la cruz de Cristo. No existe aquí ningún compromiso, como lo hemos estado viendo continuamente. Es la circuncisión, la autosalvación o la ofensa de la cruz de Cristo y salvación. Quiero que me acompañe al versículo 11 y dice la palabra de Dios: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Para muchos, hermanos, y lo estudiamos en primera de Corintios, en su capítulo 1, y vimos, hermanos, que para muchos la cruz es un tropiezo. Para muchos es difícil entender de que la salvación es por la fe en Jesucristo. La gente, hermano, regularmente le quiere agregar algo más a través de las buenas obras, a través entonces de nuestros propios recursos o nuestros propios esfuerzos. Estas personas no han entendido que la salvación, que el evangelio es por gracia. Claramente, hermanos, se está predicando esto último, y esto es lo que está predicando el apóstol Pablo, ya que está siendo perseguido por los que quieren confiar en su propio desempeño, así como serán perseguidos todos los ministros del evangelio. El capítulo 4 del libro de Gálatas, en el versículo 29, dice de esta manera: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El apóstol Pablo, hermanos, indiscutiblemente estaba siendo perseguido. Muchas veces era confrontado por el mensaje de la cruz, por este mensaje de gracia. No debemos pasar por alto la urgencia de las palabras de Pablo, ni la ira que siente con estos maestros que estaban estorbando. El deseo de Pablo es que los falsos maestros, que son tan enérgicos en imponer la incircuncisión en los creyentes, finalmente se castraran o se mutilaran. Y esto es tremendo, mis amados hermanos, porque el versículo 12 vemos que Pablo está hablando de una manera irónica y está diciendo: ojalá se mutilasen los que os perturban. Se lo quiero leer en la palabra de Dios para todos. Y dice el texto: me gustaría que esos que los están confundiendo llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse, dice el apóstol Pablo. Porque estos falsos maestros, hermanos, estaban siendo un tropiezo. No estaban edificando el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, entonces, estos maestros eran enérgicos en decirle al pueblo de Dios: ustedes se tienen que circuncidar, ustedes tienen que guardar la ley para agradar a Dios, para alcanzar su salvación. Ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer aquello. Y Pablo, hermanos, llega al extremo de decir: ojalá estos mismos se mutilasen por completo. Estos que los están perturbando, ojalá ellos mismos se mutilaran.
porque están sirviendo de tropiezo al pueblo de Dios. No están edificando, no son de bendición. Su enseñanza es falsa. Como lo argumenta John Stott, este es un deseo que no nace de una sed de venganza, sino de un profundo amor por el pueblo de Dios. Siempre lo he dicho, mis amados hermanos, que en todo esto observamos el corazón pastoral del apóstol Pablo. La preocupación que tiene el apóstol Pablo por la iglesia de Jesucristo. La preocupación que tiene el apóstol Pablo porque exista una enseñanza sana, porque exista una enseñanza sólida. Y ahora se están levantando estos falsos maestros diciendo y enseñando que para alcanzar el favor de Dios, entonces hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y Pablo dice: no, señores, así no es. John Stott, hermanos, dice lo siguiente: me aventuraría a decir que si estuviéramos interesados por la iglesia de Dios y la palabra de Dios como lo estaba Pablo, nosotros también desearíamos que los falsos maestros fueran extinguidos de la tierra. El sentir de Pablo nos recuerda que esto importa. Hermanos, la enseñanza, una sana enseñanza es importante. Me impresiona cómo empieza el versículo 7 cuando dice: vosotros corríais bien. Y no es la primera vez que el apóstol Pablo lo dice aquí en la carta a los Gálatas. ¿Quién los hechizó? ¿Se acuerdan? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los está engañando? Iban por el buen camino. Estaban corriendo bien cuando habían entendido que el evangelio es un evangelio por gracia, no por obras. Pero se levantan estos falsos maestros enseñando que hay que alcanzar el favor de Dios a través de las obras humanas, dejando, hermanos, y rechazando a un lado la gracia de Dios. Como dice el versículo 4 en el capítulo 5 del libro de Gálatas: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque estos no han entendido entonces la gracia. Quieren seguir la ley. Y por lo tanto, hermanos, tienen que cumplir. Si quieren seguir el camino de la ley, tendrían que cumplir la ley a cabalidad. Pero vemos, hermanos, de que el apóstol Pablo, como yo le decía al principio, está con el tema y está hablando de la libertad que hay en Cristo. En Cristo somos libres. Pero ahora vamos a pasar, hermanos, a algo muy interesante. Y el apóstol Pablo, creo que una idea que quiere dejar clara es que no se abuse de la libertad del evangelio. Después de esta desviación cargada de emoción, Pablo retoma el hilo del versículo 6, mientras que el mensaje de los versículos del 1 al 12 es: no pierdan la libertad del evangelio. Del versículo 1, hermanos, al versículo 12, vemos que el apóstol Pablo nos está hablando entonces de la libertad del evangelio. Pero del versículo 13 al 15, y quiero que mi amado hermano me preste atención porque esto es de vital importancia. Del versículo 13 al 15, el apóstol Pablo nos está advirtiendo que no se abuse de la libertad del evangelio. Y esto lo va a dejar muy claro el apóstol Pablo. No abusar de la libertad del evangelio. Es cierto, en el evangelio hay libertad. Vivimos, hermanos, en un evangelio de la gracia.
Pero el apóstol Pablo dice, no porque vivamos en la libertad, entonces ustedes abusen de la misma. Hemos visto a lo largo del libro de Gálatas que es extremadamente fácil perder nuestra libertad volviéndonos sigilosamente al legalismo y a la justicia por obras. Es impresionante, mis amados hermanos, ver el legalismo, ¿no?, que hay en muchos lugares. Gente tratando de alcanzar el favor de Dios a través de sus buenas obras, a través de su esfuerzo. No han entendido el evangelio de Jesucristo. Realmente ese es todo el argumento de la carta del apóstol Pablo. Y hermanos, vemos en toda la carta esto tan impresionante, ¿no? Como lo decía hace un momento, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha engañado? Vosotros estabais corriendo bien, iban por el buen camino, pero a alguien de estos falsos maestros los están estorbando. Pero ahora, hermanos, Pablo aborda el otro error en que los cristianos pueden caer. Podemos vivir prisioneros del legalismo. Podemos vivir, hermanos, prisioneros de tratar de alcanzar la justicia y el favor de Dios a través de nuestras buenas obras. Ese es un extremo. Pero por el otro lado, hermanos, que no es el legalismo, algunos creen entonces, o algunos podrían creer, que se tiene una licencia para pecar, que se tiene una licencia para poder hacer lo que yo quiera. Reincidir en guardar las reglas significa que perdemos nuestra libertad, pero caer. Y en esto, hermanos, este es el otro extremo en el cual nosotros debemos de tener cuidado. Caer en la permisividad significa que abusamos de nuestra libertad. No podemos, hermanos, irnos al extremo del legalismo, pero tampoco nos podemos ir al extremo de ser permisivos con el pecado. Y esto es interesante, porque si nos quedaríamos, hermanos, en el capítulo 5 hasta el versículo 12, pues cualquiera podría argumentar que hay libertad en Cristo y que por lo tanto podemos hacer lo que nosotros quisiéramos. Y el apóstol Pablo no está enseñando eso. No nos debemos de ir al extremo del legalismo, pero tampoco ser permisivos con el pecado. Hemos visto que la libertad del evangelio es la libertad que quita la culpa del pecado y que carcome la motivación para pecar. Se nos ha dado libertad, hermanos, para no ofender a Dios, para agradarle a Él. Pero Pablo sabe que un vocablo tal como libertad puede ser muy engañoso para las personas. Él sabe que cuando habla de ser libre de la ley, algunos inmediatamente piensan que eso significa que las personas ahora son libres para terminar sus propios estándares de comportamiento. Y entonces algunos pueden pensar, hablando de la libertad, nosotros podemos hacer lo que querramos, ¿no? Porque en Cristo hay libertad. Eso no está enseñando el apóstol Pablo. Y entonces cuando dice en términos muy claros que el evangelio no te da libertad para pecar, llegamos al versículo 13, hermanos, y el versículo 13 es bien interesante. Espero que tenga su Biblia y que usted esté leyendo y reflexionando. Y el versículo 13 dice de esta manera: porque vosotros, hermanos, escuche esto, a libertad fuisteis llamados. Ustedes son libres, dice el apóstol Pablo.
Ustedes no tienen que estar bajo el legalismo, porque en Cristo hay libertad. Subraya esta parte, mi amado hermano, en su Biblia. Es tan importante. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Tremendo este versículo, mis amados hermanos. El apóstol está enseñando y diciendo: sí, en Cristo hay libertad. Somos libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto es impresionante. Ustedes no tienen que vivir bajo el legalismo. Hemos sido llamados a libertad. Pero no porque seamos llamados a libertad, entonces vamos a ser permisivos con la carne o con el pecado. No usen, dice el apóstol Pablo, no usen la libertad como ocasión para la carne. Por un lado, hoy en día creo que están aquellos hermanos que están sumergidos en el legalismo, que día con día tienen esa culpabilidad, que están tratando de alcanzar el favor de Dios, que están tratando de alcanzar las bendiciones del Señor a través de sus propios esfuerzos. Se han ido a un extremo. Pero por otro lado, hermanos, hay otra parte de la iglesia también que se ha ido totalmente a otro extremo. Y es el extremo de ser permisivos con el pecado. Y esto es algo, mis amados hermanos, con lo cual nosotros debemos de tener cuidado. Porque no podemos permitir en nuestras vidas ni el legalismo, pero tampoco el libertinaje o permitir el pecado en nuestras vidas. Pablo sigue con la idea que empezó en el versículo 7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejen de obedecer a la verdad? Ahora, hermanos, esto es maravilloso, porque cuando yo leía el versículo 7 y dice: vosotros corríais bien, es lo importante de conocer un libro de la Biblia, de conocer un poquito el contexto, de conocer el hilo de pensamiento que viene, ¿no? Porque esto se está refiriendo que ustedes iban bien, les está diciendo Pablo, pero se están levantando estos falsos maestros y los están estorbando. Yo espero que usted vea la importancia, mis amados hermanos, y yo he disfrutado el poder leer y estudiar el libro de Gálatas de una forma sistemática, de una forma ordenada, porque uno va entendiendo, hermanos, la línea del pensamiento del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está enseñando? Es muy diferente a solo agarrar un versículo de una manera aislada, ¿no? Y sacar una enseñanza. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado a ver cuál es el contexto. ¿Qué es lo que se está enseñando? ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol Pablo? Los cristianos sí tienen que obedecer la verdad. Y hay una dinámica del evangelio o una motivación del evangelio para obedecer la verdad que los gálatas solían tener. Estaban corriendo, pero ahora están disminuyendo. Iban por buen camino, pero al tomar, hermanos,
estas enseñanzas falsas de tratar por sus propios medios alcanzar el favor de Dios, habían caído en un error garrafal. No habían entendido el Evangelio. Y con esto concluyo. El Evangelio nos dice que Dios es tan santo que nada menos que el pago completo por los pecados y la justicia perfecta de Cristo lo puede satisfacer. Mis amados hermanos, debemos de entender que tenemos a un Dios que es 3 veces santo y que ni nuestras buenas obras ni nuestros recursos pueden alcanzar el favor de Dios. No podemos alcanzar el favor de Dios. No puede ser Cristo y nuestras obras. Hermanos, aquí solo es Cristo. Solo es Cristo. Solo Él pudo satisfacer, hermanos, a un Dios santo. Por otro lado, el Evangelio nos dice que Dios es tan amoroso que podemos recibir su justicia perfecta ahora y ser perfectos a los ojos de Dios. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros no deberíamos de vivir bajo culpabilidad, bajo la culpabilidad del pecado, porque nosotros ahora somos perfectos ante los ojos de Dios, no por nuestras buenas obras, no por nuestros méritos, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. El Evangelio, por lo tanto, ni nos lleva a vivir una vida culpable. Escuche bien esto, mi amado hermano. El Evangelio no nos lleva a vivir una vida culpable, ya que Dios nos ha aceptado amorosamente, pero tampoco el Evangelio nos lleva a vivir o a tener una vida impía, ya que el Dios que nos ha aceptado es perfectamente santo. Olvidar lo primero es caer en el error que Pablo trata en el versículo 1 y perder nuestra libertad. Y olvidar lo segundo es cometer el error del versículo 13 y abusar de nuestra libertad. Ambos significan que perdemos la comprensión del Evangelio. Si usted, hermano, se va a este extremo o se va al otro extremo, usted ha perdido la comprensión del Evangelio. Y esto es maravilloso, mis amados hermanos. La invitación ya en el versículo 16, Pablo nos dice que andemos en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Pero también está la manifestación de las obras de la carne. Y eso es lo que vamos a meditar y vamos a ver más adelante con la ayuda de Dios. Es importante que entendamos esto. Somos libres en Cristo Jesús. Pero eso, hermanos, no nos da licencia entonces para vivir conforme a la carne. Recordemos que tenemos un Dios santo. Inclinemos nuestro rostro. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Porque tú no nos has dejado y porque tú, Señor, nunca nos has desamparado. Señor, porque muchas veces hemos estado en algún extremo. Probablemente hemos estado en el extremo del legalismo.
y tratar de alcanzar tus bendiciones, tu favor, tratar de alcanzar tu salvación a través de nuestras buenas obras, a través de nuestro esfuerzo humano. Y estamos atrapados, Señor, somos esclavos, estamos en una cárcel de legalismo. Pero por el otro lado, Señor, tal vez también nos hemos ido al otro extremo de vivir en libertinaje y de tomar la libertad que Cristo nos ha dado como una licencia para pecar, y hemos olvidado que tú eres un Dios santo. Señor, ayúdanos a correr de una manera que te agrade, Señor, esta carrera. Ayúdanos, llénanos con tu Santo Espíritu. Señor, en esta noche bendice a mis hermanos, sus familias, Señor, sus trabajos, todo lo que ellos emprendan. Señor, ayúdanos a acercarnos más a ti, Padre eterno, a conocer más de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, llénanos con tu presencia. Te necesitamos. Bendice a mis hermanos, guárdales y protégeles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis amados hermanos, que ustedes se hagan el tiempo para seguir estudiando la palabra del Señor. Es una bendición. Les esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a seguir con el tema de la formación espiritual. Vamos a seguir con el tema de la transformación de la mente. Y este es un tema también fascinante. Les esperamos el domingo a las 10 de la mañana. También les invitamos a que nos sigan por Facebook. Nos encuentran como Ministerio Renacer. También puede ir a nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase. También dele like a la campanita. Y también nos puede encontrar en Instagram. Y nos puede encontrar como Ministerio Renacer Guatemala. Qué privilegio saludarles. Les deseamos, mis amados hermanos, que tengan una feliz noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y con la ayuda del Señor nos vemos el domingo. Bendiciones. Nosotros podamos amarle. Nunca ganarás a Él en amar. Siempre te amará más de lo que tú le puedas amar. Él te amará más de lo que te ama tu esposa, tu hijo, tu mejor amigo. El amor de Dios va más allá de lo que tú y yo hasta ahora hemos conocido, porque su amor es eterno. Dice la Biblia, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, por amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué no levantas tus manos una vez más y tu voz y le dices gracias por ese amor, Señor? Y levanta un cántico nuevo, un cántico de adoración, un cántico de acción de gracias. Adórame.